Un científico de la Fundación Nacional de Ciencias contesta una llamada y se entera de que el director del programa antártico ha sido despedido abruptamente. No hubo aviso previo, ni plan de transición, solo un mensaje tajante. Todo se detiene. El científico se pregunta a quién se supone que debe rendir cuentas. Su trabajo se centra en uno de los detectores de partículas más sofisticados jamás construidos, enterrado a más de 1,5 kilómetros bajo el hielo antártico. Miles de sensores distribuidos en 1 kilómetro cúbico de oscuridad helada monitorean silenciosamente el cosmos. Este instrumento se encuentra ahora en el centro de un misterio que la física actual no puede explicar. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha reducido casi a la mitad su financiación, colando la decisión en una sola línea de la página 102 de un presupuesto federal de 222 páginas. No fue solo el recorte financiero lo que generó preocupación. Fue lo que el detector había estado observando cuando el dinero comenzó a desaparecer, y el hecho de que otra nación ya está preparando la próxima generación de experimentos en ese mismo tramo de hielo. Bajo la estación del Polo Sur Amundsen Scott, 5.160 sensores ópticos están incrustados a unos 2.500 metros de profundidad. Juntos forman IceCube, un detector que ocupa 1 kilómetro cúbico completo. Su misión es capturar neutrinos, partículas tan esquivas que alrededor de 100 billones atraviesan nuestro cuerpo cada segundo sin interactuar con un solo átomo. Pasan por la Tierra casi como si no existiera. Muchos se originan en los eventos más violentos del universo: estrellas que explotan, agujeros negros que se alimentan y galaxias que colisionan. Debido a que viajan enormes distancias sin desviarse ni absorberse, transportan información prístina que ningún telescopio o sonda convencional puede obtener. Cuando un neutrino finalmente choca con el hielo, genera un tenue destello de radiación Cherenkov azul. Al analizar ese destello, los físicos pueden extraer detalles sobre fenómenos cósmicos distantes que de otro modo serían inaccesibles. IceCube cuenta con la participación de 365 científicos de 58 instituciones en 14 países. Su construcción costó $279 millones. Cada una de sus 86 cadenas verticales se bajó a pozos perforados a 2.450 metros de profundidad mediante perforadoras de agua caliente a alta presión, un proceso que requirió 7 temporadas de verano antárticas. Sin embargo, en el presupuesto fiscal de 2026, la financiación operativa se redujo de $7,94 millones a $4 millones, casi un recorte del 50%. La redacción oficial hacía referencia a actividades de mantenimiento mínimas y a un menor despliegue de personal en la Antártida, lo que en la práctica indica una operación mínima. El momento en que se produjo el descubrimiento hace que la situación sea aún más inquietante. En 2024, IceCube logró su avance más significativo al detectar 7 neutrinos tau provenientes del espacio profundo, con una certeza estadística de 5 sigma, lo que equivale aproximadamente a una probabilidad de 1 entre 3,5 millones de que se trate de ruido aleatorio. Physical Review Letters destacó el resultado como uno de los más importantes del año. Normalmente, un hito de esta magnitud fortalecería el respaldo financiero, no lo debilitaría. Pero los neutrinos tau no fueron el descubrimiento más extraño. El misterio más profundo se remonta a un experimento con globos. Entre 2006 y 2016, la NASA sobrevoló la Antártida con el experimento Anita para buscar rayos cósmicos de alta energía provenientes del espacio. En cambio, registró señales que parecían originarse desde abajo, partículas que emergían a través del hielo tras atravesar miles de kilómetros de roca sólida. La primera anomalía ocurrió en 2006 y de nuevo en 2014, identificándose posteriormente otros eventos. Según la física establecida, tales detecciones deberían ser prácticamente imposibles. A estas energías extremas, las partículas interactúan fácilmente con la materia, no atraviesan el planeta sin problemas. La probabilidad de supervivencia a través de tales distancias es tan pequeña que roza lo absurdo. Sin embargo, pareció ocurrir en múltiples ocasiones. IceCube examinó minuciosamente sus propios registros y descubrió eventos similares. Mientras tanto, el observatorio Pierre Auger, en Argentina, revisó 15 años de observaciones y no halló nada parecido. Todas las explicaciones convencionales basadas en el modelo estándar han fracasado. Parecía que Anita había desafiado las probabilidades astronómicas más de una vez.
Ice Cube repitió la hazaña en cuanto comenzó su búsqueda. En Physical Review Letters, la física de Penn State, Stephanie Wiesel, reconoció que no existe una explicación clara para estas anomalías. Dos acontecimientos se desarrollan bajo el mismo hielo antártico. Un detector que acaba de lograr un descubrimiento histórico se enfrenta a recortes presupuestarios, mientras que señales inexplicables que desafían las teorías establecidas siguen sin resolverse. Ambas historias están perdiendo relevancia pública. Mientras tanto, nuevas construcciones avanzan discretamente sobre ese mismo terreno helado bajo una bandera nacional diferente. Los investigadores han propuesto numerosas hipótesis: neutrinos estériles, concentraciones inusuales de materia oscura en la Tierra o partículas supersimétricas como el Stauss. Cabe destacar que teóricos independientes habían predicho que tales leptones supersimétricos podrían detectarse en observatorios de neutrinos, incluso antes de que Anita registrara sus eventos. Estas predicciones eran anteriores a la anomalía. No se trataba de intentos retrospectivos de ajustar los datos. De hecho, la propia publicación del equipo de investigación afirmaba que, bajo extensiones conservadoras de las interacciones del modelo estándar, ninguna partícula conocida puede viajar a través de la Tierra con esas energías y emerger en los ángulos observados. Si las observaciones son correctas, la nueva física no es opcional, sino necesaria. Las implicaciones van más allá de un puñado de detecciones desconcertantes. Durante 2 décadas, los físicos han buscado evidencia de un cuarto tipo de neutrino, el neutrino estéril, que interactuaría únicamente por gravedad y no a través de las fuerzas conocidas. Algunos experimentos sugieren su existencia, mientras que otros, incluido Ice Cube, no encuentran ninguna señal que la respalde. El subdetector Deep Core de Ice Cube analizó más de 20.000 eventos durante 7 años y medio y obtuvo resultados consistentes con la ausencia de mezcla de neutrinos estériles. Sin embargo, en general, los datos siguen siendo inconsistentes, con indicios sugestivos en algunas mediciones y fuertes exclusiones en otras. Esta tensión sin resolver se conoce a menudo como el enigma 3+1, y ninguna teoría integral concilia todas las observaciones. Para abordar estas cuestiones, la actualización Ice Cube, que consiste en añadir 700 nuevos módulos ópticos para mejorar su sensibilidad, se programó para su implementación entre 2025 y 2026. La actualización ha sufrido repetidos retrasos, primero por la COVID-19 y luego por un presupuesto que apenas alcanza para las operaciones básicas. Sin embargo, la misión de Ice Cube va mucho más allá del seguimiento de los esquivos neutrinos. Investigadores de la Universidad de Copenhague publicaron un artículo en Nature Physics donde describen un método para buscar evidencia de gravedad cuántica utilizando las observaciones de neutrinos de Ice Cube. La gravedad cuántica representa el puente largamente buscado entre dos pilares fundamentales de la física: la física clásica, que explica la gravedad y el mundo a gran escala que experimentamos, y la mecánica cuántica, que rige el comportamiento subatómico. Estos dos marcos teóricos se han resistido a la unificación durante décadas, y su fusión se describe a menudo como el mayor desafío sin resolver de la ciencia moderna. El grupo de Copenhague desarrolló una estrategia práctica para comprobar sus efectos. El profesor adjunto Tom Stuttart, del Instituto Niels Bohr, explicó por qué los neutrinos son especialmente adecuados para esta búsqueda. En entornos de laboratorio, la coherencia cuántica es frágil y se ve fácilmente afectada por interferencias ambientales. Sin embargo, los neutrinos viajan distancias inmensas sin interactuar con la materia circundante. Si su coherencia cuántica se degradara durante su viaje, no se debería a imperfecciones experimentales. Sugeriría que algo fundamental, posiblemente la propia gravedad cuántica, los alteró en el camino. Hasta ahora, no se ha confirmado ninguna señal de este tipo, ya que el efecto requeriría neutrinos que hubieran viajado distancias extraordinariamente largas, provenientes del espacio profundo. Stuttart afirmó claramente que se necesitaría una longitud de propagación mucho mayor para que la gravedad cuántica produjera consecuencias medibles, si es que existe. Precisamente ese es el tipo de neutrinos que Ice Cube demostró recientemente poder detectar. Los 7 neutrinos tau identificados en 2024 son exactamente la categoría de partículas requerida para esta investigación. En otras palabras,
el instrumento que acaba de demostrar su capacidad para capturar los datos correctos, utilizando un método ya establecido en investigaciones revisadas por pares, ahora opera con un personal mínimo y casi la mitad de su financiación anterior. En ese momento, esto dejó de parecer un simple ajuste presupuestario. La cuestión es, ¿quién saldrá beneficiado si el experimento cuántico más avanzado de Estados Unidos cae en el olvido? Imágenes satelitales de la isla inexpresable en el Mar de Ross, tomadas en abril de 2025, muestran una instalación que no existía 2 años antes. En febrero de 2024, China inauguró su quinta estación de investigación antártica, Chinling, ubicada en la misma región que las operaciones estadounidenses. La estación se encuentra a unos 5.244 metros sobre el nivel del mar y puede albergar a alrededor de 80 personas. Para abril de 2025, las imágenes analizadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales revelaron un rápido desarrollo, un helipuerto de hormigón de reciente construcción, infraestructura de almacenamiento ampliada, tanques de combustible y una carretera que conecta el edificio principal con la estructura de una considerable construcción no identificada. Los planos arquitectónicos también incluyen antenas satelitales que se consideran capaces de dar soporte tanto a trabajos científicos civiles como a posibles aplicaciones militares o de inteligencia. En marzo de 2025, China anunció sus planes para una sexta estación antártica en Cox Point, en la Antártida Occidental, con 3 instalaciones operativas durante todo el año, ubicadas en los sectores del Atlántico, el Índico y el Pacífico. China mantiene ahora una cobertura hemisférica continua. Mientras tanto, Estados Unidos lucha por mantener sus 3 estaciones existentes. La infraestructura por sí sola no es el cambio más trascendental. China también ha probado con éxito el primer giroscopio de átomo frío del mundo en órbita, cuyos resultados se publicaron en National Science Review. El instrumento es lo suficientemente sensible como para detectar cambios de rotación comparables a observar una moneda girando desde 100 kilómetros de distancia. Su objetivo declarado es la navegación independiente del GPS, particularmente en escenarios de defensa donde las señales satelitales podrían verse interrumpidas. Además, la red de comunicación cuántica de China ahora se extiende a lo largo de 10.000 kilómetros, conectando 145 nodos en 17 provincias y 80 ciudades. En marzo de 2025, el país presentó un fondo de $138 mil millones dedicado a la ciencia de la información cuántica, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. En contraste, el presupuesto operativo de IceCube se redujo de $7,94 millones a $4 millones. Al compararlo con un compromiso nacional de $138 mil millones para tecnologías cuánticas y avanzadas, la disparidad es sorprendente. No se trata de una diferencia marginal, señala prioridades divergentes. En noviembre de 2025, el CIS publicó una evaluación que analizaba las implicaciones de las tecnologías cuánticas para la defensa. El informe señalaba que los magnetómetros cuánticos podrían detectar variaciones sutiles en el campo magnético terrestre, lo que permitiría el seguimiento de submarinos. Los gravímetros cuánticos podrían revelar cambios en la densidad subterránea, identificando túneles o instalaciones ocultas. Los sensores de átomos fríos podrían permitir que los vehículos mantuvieran una navegación precisa durante periodos prolongados sin GPS. El análisis concluyó que la primera nación en poner en práctica tecnologías cuánticas en contextos militares podría anular, de hecho, las ventajas estratégicas de los submarinos y los aviones furtivos. El término utilizado fue eliminar, no simplemente reducir. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China informó además que China está avanzando agresivamente hacia la computación cuántica con relevancia criptográfica, ocultando intencionadamente la ubicación de sus programas más avanzados. El asunto no se plantea como una conspiración, sino como un patrón que invita a la investigación. Estados Unidos parece estar reduciendo la investigación cuántica en la Antártida, al mismo tiempo que China expande drásticamente tanto su presencia en la Antártida como sus inversiones en tecnología cuántica. Las reducciones presupuestarias de esta magnitud rara vez se destacan cuando reflejan orgullo nacional. A menudo se ocultan en documentos extensos, cuando no se pretende llamar la atención. Sin embargo, más allá de los niveles de financiación y las nuevas estaciones, existe una preocupación más profunda.
Lo más inquietante no es solo el cambio en el equilibrio de la inversión o la infraestructura, sino lo que está sucediendo con el propio hielo antártico. En febrero de 2025, el buque de investigación español Sarmiento de Gamboa operaba en el margen del Pacífico de la península antártica, cuando los científicos documentaron un fenómeno sin precedentes a esta escala en la Antártida. Enormes columnas de gas metano se elevaban desde el lecho marino, algunas de hasta 700 metros de largo y 70 metros de ancho. El gas escapaba a través de fracturas geológicas, creando volcanes de lodo que se alzaban cientos de metros sobre el fondo marino. Bajo la península antártica se encuentran aproximadamente 24 gigatoneladas de carbono atrapadas en hidratos de metano. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivale aproximadamente a 2 años completos de emisiones totales de carbono de la humanidad, congeladas y que ahora comienzan a liberarse. En octubre de 2025, un estudio publicado en Nature Communications confirmó que las filtraciones de metano en el lecho marino antártico parecen estar mucho más extendidas de lo que se creía, incluso en zonas del Mar de Ross que habían sido estudiadas durante décadas, sin indicios previos de dicha actividad. La investigadora neozelandesa Dra. Sarah Seabrook describió la tensión emocional que reinaba en la comunidad científica, explicando que cada nuevo descubrimiento genera inicialmente entusiasmo, para luego ser rápidamente reemplazado por preocupación. El metano se expande drásticamente, hasta 160 veces su volumen, al liberarse de su forma de hidrato, y los investigadores advierten que esta rápida expansión podría desestabilizar las laderas submarinas. El riesgo incluye deslizamientos submarinos masivos, de una magnitud similar al evento Storegga, ocurrido hace unos 8.150 años, que generó olas de hasta 20 metros de altura que azotaron Escocia, Dinamarca y Noruega, remodelando las costas en cuestión de horas. Algunos científicos señalan que las condiciones emergentes en la Antártida presentan inquietantes similitudes. En enero de 2025, el proyecto europeo Beyond Epica perforó aproximadamente 2.800 metros hasta el lecho rocoso en Little Dome Sea, en la Antártida Oriental. El equipo recuperó el núcleo de hielo continuo más antiguo jamás extraído, que contiene 1,2 millones de años de historia climática preservada en una sola columna. Sin embargo, los 210 metros inferiores del núcleo mostraron una fuerte deformación. El hielo en esa sección parecía mezclado o posiblemente recongelado, con orígenes que aún se desconocen. Algo alteró esas capas de maneras que los investigadores aún no comprenden del todo. En este contexto, consideremos el panorama general. El Panel Asesor Federal P5, que establece las prioridades a largo plazo para la física de partículas en Estados Unidos, junto con la Academia Nacional de Ciencias, identificó IceCube Gen 2 como una prioridad científica fundamental para la próxima década. El informe del P5 enfatizó la importancia de mantener la infraestructura del Polo Sur. Sin embargo, poco después, el presupuesto operativo se redujo casi a la mitad. La actualización prevista de IceCube, originalmente programada para 2025 a 2026, sufrió retrasos adicionales. Durante 2 temporadas consecutivas de trabajo de campo en la Antártida, no se financiaron nuevos proyectos estadounidenses, y la pausa no contó con ninguna explicación pública. Los responsables del programa antártico, encargados de coordinar la logística entre los científicos y el continente, fueron despedidos como parte de los recortes de personal federales, una vez más, sin un plan de transición claro. El Nathaniel B. Palmer, el único rompehielos estadounidense capaz de llegar al glaciar Thwaites, a menudo descrito como uno de los glaciares más vulnerables e importantes del planeta, también fue cancelado. La decisión apareció en una sola frase, oculta en un extenso documento presupuestario. Varias misiones antárticas siguen siendo inciertas. Numerosos buques han intentado llegar al glaciar Thwaites, pero solo el Palmer logró abrirse paso consistentemente a través del espeso hielo marino y los enormes icebergs para acceder a las zonas más críticas. Sin él, los investigadores estadounidenses carecen de un medio fiable para monitorear un glaciar que tiene el potencial de alterar significativamente las costas globales. La financiación general para los programas de ciencia polar de la Fundación Nacional de Ciencias se redujo en aproximadamente un 70%. El físico de la Universidad Estatal de Michigan, Nathan Whitehorn, advirtió que incluso las interrupciones temporales podrían alejar a los investigadores de forma permanente,
y que reconstruir dicha experiencia podría llevar décadas. Lo que sí se puede confirmar es lo siguiente: Estados Unidos está reduciendo su apoyo a su experimento más avanzado de física de partículas en la Antártida. China está expandiendo su presencia en la Antártida, junto con importantes inversiones en tecnologías cuánticas y de doble uso. Las partículas anómalas detectadas bajo el hielo siguen sin explicación. La liberación de metano de los fondos marinos antárticos está aumentando en áreas que durante mucho tiempo se consideraron estables, y la decisión presupuestaria que afecta a IceCube estaba oculta en la documentación oficial. Más allá de estos hechos, cabe la interpretación. La reducción de fondos asciende a $4 millones, una cifra insignificante en comparación con el gasto federal. Esto plantea la duda de si el ahorro de costes fue realmente la motivación. El momento coincide con el logro científico más significativo de IceCube y con nuevas metodologías que sugieren que el detector podría contribuir a la búsqueda de la gravedad cuántica, una de las preguntas abiertas más profundas de la física. Es razonable preguntarse quién se beneficia si este trabajo se traslada a otro lugar, quizás bajo una supervisión, estándares de publicación o marcos estratégicos diferentes. Esta interpretación podría ser incorrecta, y es importante reconocer esa posibilidad. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, no parece haber una explicación pública clara por parte de las autoridades sobre por qué un proyecto considerado esencial por paneles asesores nacionales sufrió reducciones tan drásticas inmediatamente después de un descubrimiento trascendental. En este momento, 1 kilómetro cúbico de sensores permanece enterrado bajo el hielo del Polo Sur, operando con recursos reducidos y personal mínimo, a pesar de haber registrado fenómenos que los modelos físicos actuales no pueden explicar completamente. Los investigadores han demostrado que el mismo detector podría estudiar la gravedad cuántica. Una actualización que mejoraría significativamente sus capacidades se ha pospuesto repetidamente, y el debate en torno a estos avances sigue siendo limitado. Simultáneamente, se estima que 24 gigatoneladas de metano se liberan de los lechos marinos antárticos, siguiendo patrones nunca antes observados. China ha inaugurado su 5ª estación antártica, ha anunciado una 6ª y ha destinado $138.000 millones a tecnologías cuánticas emergentes que los entornos de investigación antárticos permiten desarrollar de forma excepcional. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Se desconoce la naturaleza precisa de las partículas que viajan hacia arriba. No está claro el razonamiento detrás de la decisión presupuestaria. No se ha detallado públicamente el propósito de la infraestructura satelital, recientemente instalada en las instalaciones antárticas de China. La activación repentina de filtraciones de metano en regiones monitoreadas durante mucho tiempo carece de una explicación completa. La existencia de neutrinos estériles sigue sin estar demostrada. No se ha aclarado públicamente la razón para recortar la financiación de IceCube tras su descubrimiento más importante. Y sigue siendo incierto qué consecuencias tendría que el único detector capaz de resolver varios de estos misterios dejara de funcionar. IceCube se construyó en el Polo Sur, porque es uno de los pocos lugares de la Tierra donde se puede observar el universo con mínima interferencia. La pregunta que queda en el aire es si el mundo seguirá escuchando.